Hermano, buenos días. Hoy tenemos la pregunta número 45 del Catecismo Ortodoxo de Hercules Collins. Recuerden que todavía estamos considerando esa parte del Catecismo que se enfoca en el credo, en ese credo milenario, ortodoxo, bueno, en ese credo que compila grandes y robustas verdades que son consideradas por muchas personas como el pilar del cristianismo. Así que la pregunta 45 en realidad es muy sencilla y no creo que requiera mucha elaboración, no obstante vamos a considerarla. Dice la pregunta: ¿qué entiendes por ascendió a los cielos? Es decir, dentro del credo comúnmente conocido como de los apóstoles, ¿qué entendemos nosotros por ascendió a los cielos? Me atrevo a decir que sin mirar la respuesta del catecismo, cada uno de nosotros podría responder de una manera clara. Ascensión es muy diferente a lo que el mundo se ha inventado con el nombre de asunción. Lo primero es una realidad bíblica, lo segundo es una fantasía católico-romana. Cuando hablamos de ascensión, solamente hablamos o pensamos en el Señor Jesucristo. Por eso, la ascensión de Cristo a los cielos. El asunto de la asunción es la falsa creencia de que María fue elevada, llevada a los cielos. La asunción. No quiero elaborar más por ese lado porque darle espacio a algo que no tiene fundamento bíblico y que solo está basado en la historia, pues no nos compete a nosotros. Esas cosas las dejamos a otros. ¿Qué entiende usted, querido hermano? ¿Qué entiende usted por ascensión? Es decir, que Cristo ascendió a los cielos. La respuesta es muy sencilla. El catecismo nos dice que mientras sus discípulos miraban, Cristo fue elevado de la tierra al cielo y aún está allí por nosotros y estará hasta que regrese para juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, ¿qué otra explicación podremos necesitar? No obstante, como les dije, vamos a adentrarnos un poquitico en este asunto. Recuerden que estamos en el contexto del credo. Recuerde que hemos ya confesado que el Señor Jesucristo, Señor nuestro, que Él murió, que fue crucificado, muerto, sepultado y que al tercer día resucitó. Eso lo hemos confesado ya. La última vez, de hecho, consideramos la resurrección del Señor y recuerden que nos deleitamos en el provecho que tenemos a partir de esa resurrección, ¿cierto? Justificación, santificación y glorificación. De la resurrección del Señor Jesucristo nos beneficiamos en gran manera y dimos las explicaciones pertinentes. Ahora pensamos, mis amados, en un hecho histórico, no en una fábula, no en algo que pasó de generación en generación. Pensamos en un hecho histórico, en algo real que marcó el fin, podríamos pensarlo o verlo de esa manera, del ministerio terrenal de nuestro Señor aquí. La ascensión, en el momento en el que nuestro Señor asciende a los cielos, podemos decir que ese fue el final de su ministerio terrenal. Eso podríamos decir. Así que al hablar de la ascensión de nuestro Señor, hacemos referencia, tal y como nos lo dice el catecismo, a la elevación de la persona de Cristo de la tierra, estaba aquí, a los cielos. No hablamos, aunque sobra decirlo, pues, no hablamos de un ascenso simbólico, no hablamos de un ascenso místico, no hablamos de un ascenso sensorial o percibido por algunos o los sentidos de unos como ¿será que ascendió? Yo creo que ascendió. Hablamos de algo real,
hablamos de que muchas personas fueron también testigos de este acto sobrenatural en el que, entre muchos otros mensajes, el Señor estaba dejando uno claro: mi Hijo eterno venció sobre la muerte y subirá y estará a mi diestra intercediendo por quienes se quedan. Mi Hijo eterno venció sobre la muerte y tanto Él como yo enviaremos al Espíritu de la promesa. Y hermanos, nos maravillamos realmente con esto que sucedió, porque imagínense en ustedes a los discípulos del Señor por un solo momento, observando con sus ojos mortales la prueba más grande de la inmortalidad misma, sorprendidos de que su Señor no solamente había resucitado, cosa que ellos ya tenían en claro, pues se le había aparecido a muchos de ellos, a todos incluso, pero que ahora Él, delante de sus ojos, subía a los cielos. Ese Cristo viviente, resucitado, glorioso, ascendiendo a los cielos. Ese Rey victorioso ahora estaba ascendiendo a tomar su trono, pero ahora de manera física. ¡Qué cosa maravillosa! Y cuando nosotros pensemos en la persona de Cristo, por supuesto que, hermanos, no conocemos personalmente a Cristo en el sentido de no lo hemos visto, no lo hemos tocado, no lo hemos palpado, no nos interesa, porque está escrito que los verdaderos hijos de Dios andamos por fe y no por vista. En otras palabras, no necesitamos conocer cómo sucedió la resurrección, quiénes estaban allí, cómo quedó la piedra movida. No necesitamos saber si la ascensión de Cristo fue vertical, fue oblicua. Esas cosas no nos interesan porque las Sagradas Escrituras no hablan de ella, y si las Sagradas Escrituras no hablan de un tema en específico, nosotros creemos el punto general que ellas quieren dejarnos saber: que Cristo está vivo, que nuestro Señor triunfante ascendió a los cielos, que nuestro Rey victorioso está sentado en su trono, a la diestra del Padre, presto para regresar, como dice el Catecismo, a juzgar a vivos y a muertos. Pero esta ascensión, prueba de su victoria sobre la muerte, definitivamente. Pero sobre otras cosas, esto es prueba de su divinidad. Podríamos decir que entonces no solamente esa ascensión trajo a un fin su ministerio terrenal, pero estaba en cierta manera inaugurando el comienzo de su ministerio intercesor celestial a la diestra del Padre. El Señor, hermanos, si lo pensamos, el Señor, nuestro buen Señor, nunca ha dejado de servirnos. Cuando vino a este mundo, vino no para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por nosotros. Todo lo que sufrió el Señor fue a causa nuestra. Todas las victorias que obtuvo el Señor y todas las bendiciones que emanan de la cruz y de su obra fueron para nosotros. ¿Usted qué cree que estaba pensando nuestro buen Señor cuando fue crucificado? ¿Tenía autocompasión? ¿Sentía dolor por Él, por su cuerpo? ¿Se estaba quejando de las injusticias que lo habían llevado a esa cruz? No, mis amados, los grandes teólogos dicen, muy probablemente el Señor estaba pensando en todos y en cada uno de nosotros, y eso lo incluye a usted. Ese consumado no fue un consumado de, bueno, siquiera se terminó esto, ahora sí, ya voy a estar tranquilo. No, ya lo logré, Señor. Ya pagué el precio, Señor. Solamente me resta entregar mi alma a ti. Hermanos, qué glorioso el ministerio de nuestro Señor. Ahora Él no está reposando ni descansando. Nuestro Dios no es como nosotros, que se cansa. Nuestro Dios, hermanos, siempre, en la persona de Cristo, siempre nos ha servido. Ahora está en los cielos y ustedes bien lo conocen, ejerciendo su labor intercesora, una intercesión permanente,
una intercesión siempre eficaz. Y cuando nosotros nos preguntemos cuál es la razón por la que podemos perseverar en la fe sin apostatar, ¿cuál es la razón, Señor, por la que tengo la certeza de que yo te veré, mis ojos te verán y no otros? Recordemos la eficacia del ministerio intercesor de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, hermanos, es eficaz. Es Dios el Hijo suplicándole a Dios el Padre. En ese entorno de la economía que nosotros conocemos como redentora. Igual en personas, igual en señorío, igual en gloria, ¿cierto? Subsisten las tres personas dentro de la misma esencia divina. No hay diferencia en gloria, en honor, en poderío, para nada. Pero nosotros, hermanos, allí vemos al Hijo suplicando, intercediendo a favor de aquellos por quienes murió en la cruz del Calvario, es decir, suplicando e intercediendo por ti, y por ti también, y por ti y por todos los aquí presentes. Qué bueno que podamos estar confiados, mis amados hermanos. Si nos gozamos porque sabemos que alguien está intercediendo por nosotros, ¿no es así? Nos gozamos saber que un hermano está orando por nosotros. Eso para mí es de gran bendición. ¿Cuál va a ser nuestra reacción siendo conscientes de que es nuestro Señor quien está intercediendo por nosotros, hermanos? Esa intercesión hay que saberla entender. Esa intercesión no es, Padre, que mis hijos no pequen, porque si esa fuera la intercesión, su intercesión sería ineficaz. Porque todos los días pecamos, de palabra, de pensamiento, de obra. La intercesión es, guárdalos, Señor. Recuerden la oración sumo sacerdotal de Juan. Guárdalos, Señor. Así como yo los he guardado, así como los he protegido, guárdalos tú. Esa es la oración, hermano. Que nosotros seamos guardados todos los días hasta el fin. Que nuestra fe nunca acabe. Esa es la oración. Que nosotros no regresemos, no le demos la espalda al Dios que nos ha amado. Esa es la oración. Entonces, mis amados hermanos, damos gloria al Señor, porque nuestro Señor está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Tengo que afanarme un poquito. Así que, hermanos, Cristo vive y está sentado a la diestra del Padre, ejerciendo su oficio intercesor. En aquel tabernáculo perfecto del que nos habla el libro de Hebreos en su capítulo 9, 11. Ya no está aquí entre nosotros, sino está en el tabernáculo mismo perfecto, no hecho con manos de hombres. Esto es en el cielo. Cristo está en el cielo, mis amados, y allí estará, como lo dice el catecismo, mejor como lo dicen las Sagradas Escrituras, allí estará a la diestra del Omnipotente hasta que el tiempo señalado por Dios se cumpla y Él descienda triunfante, ya no como siervo, sino como Rey y Juez, para sentarse en su trono a juzgar a vivos y a muertos. Eso es todo lo que nos dice el catecismo. Dice, y aún está allí, después de su ascensión, aún está allí por nosotros y estará hasta que regrese para juzgar a los vivos y a los muertos. Quiero darles una pequeña introducción de la próxima pregunta. Nos preguntamos, entonces, ¿dónde está Cristo a la final? ¿Está en los cielos o está con nosotros? Y no quiero ser indolente ni imprudente, pero es una respuesta que es muy sencilla. Nosotros no deberíamos tener mayor complicación para responder esta pregunta de una manera natural. Si usted le pregunta ¿dónde está Cristo?, ¿usted qué va a decir? Bueno, con esa pregunta los quiero instar a que nos congreguemos, Dios permitiendo, la próxima ocasión programada para que consideremos estas preguntas. ¿Dónde está el Señor? Bueno, el catecismo, si usted se apoya en esta pregunta, usted dirá,
está en los cielos, a la diestra del Padre. Muy bien. Pero ¿qué tal si alguien le dice, oiga, ¿y no le prometió su Señor que Él iba a estar con todos ustedes todos los días hasta el fin? ¿Cómo es eso? Ahí es donde nosotros debemos aprender o dar defensa de lo que conocemos y en toda humildad les debemos explicar de repente lo que ellos no conocen o lo que ellos no creen. He aquí pues, hermanos, la pregunta 45, muy sencilla. Es un poquito difícil porque hay unas preguntas muy obvias, muy sencillas, y hay otras, hermanos, bastante elaboradas, de las que ciertamente se requeriría mayor tiempo. Este es el tiempo que tenemos, espero que sea de bendición, de ayuda. Son cuestiones devocionales, inclúyalas de cuando en cuando en sus meditaciones.